Buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Gracias a la Asociación de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, gracias a la Universidad de Buenos Aires, a la Cátedra Libre sobre discriminación, genocidio y holocausto, por esta invitación, por esta organización impecable de este encuentro. Yo voy a hablar sobre Hagop Oshagan, y antes que eso quería mencionar este cruce, ¿no? Estamos invitados a pensar acerca de la intersección, acerca del cruce entre lo que llamamos Shoah y genocidio armenio a través de la literatura. Para eso voy a mencionar la cuestión histórica, el hecho histórico, ¿no? El hecho histórico, todos sabemos esa frase lamentablemente conocida de Hitler que dijo: ¿quién recuerda ahora el genocidio armenio? Hay un hecho histórico, sobre el hecho histórico aparece una tipificación de un delito, en el caso retroactivo, en el caso del genocidio armenio, y en eso hay una intersección, un hecho histórico, un delito. Sin embargo, en la cuestión del genocidio armenio tenemos una diferencia, y en este sentido me gustaría traer lo que disertó, comentó Alicia acerca de la frase de Adorno, cómo se escribe después de Auschwitz, es decir, si la poesía lírica es posible, o cómo escribir poesía lírica después de Auschwitz, para pensar y decir en relación al genocidio armenio, cómo escribir antes de Nuremberg. Podríamos pensar esto, teniendo en cuenta que el caso del genocidio armenio es que no tenemos un juicio, no hay un juicio, y entonces, ¿cómo se escribe antes de ese juicio? Posible, probable y todavía imposible. Entonces ahí, ese hecho histórico deviene también un hecho narrativo que se narra dentro del proceso judicial cuando hay un Nuremberg o cuando hay un proceso, o ese hecho narrativo es solamente acaparado por la literatura como un hecho ficcional de la memoria porque no tenemos un proceso. Y ahí tenemos otra vez una diferencia con el caso de la Shoah. El hecho narrativo dentro del proceso lo conocemos como, por ejemplo, Pierre Legendre marcó la función clínica del derecho. Hannah Arendt marca, en cuanto al proceso de Eichmann en Jerusalén, la función estética de la ley. Entonces, para el caso armenio, no podemos aplicar ni la función clínica del derecho, ni la función estética de la ley. Y ahí sale la literatura a auxiliar esta narrativa. La narrativa del hecho histórico, que está fundada en la memoria, una memoria de los testigos, unos testigos que se presentan en un proceso, en ese proceso donde van a ser parte de una prueba para que ese hecho histórico tenga lugar como delito. En el caso de la literatura no tiene lugar, esa prueba o esa función probatoria no tiene lugar, y aparece la memoria como rememoración, es decir, como la acción en presente de traer en el recuerdo cuestiones que han sucedido. Para eso entonces traigo a Hagop Oshagan, el autor de esta obra Remnants, traducida como Remnants en inglés, restos en castellano. Al igual que el caso de Celan, y acá hay otros cruces también, Hagop Oshagan no se llamaba así, su nombre era Hagop Kyufejian, y al igual que Celan, que nace y se forma en medio de la caída del imperio austrohúngaro, Hagop Oshagan se ubica en la caída del imperio otomano. Y el libro Restos es parte de esa descripción de esa caída. En esa caída podemos ver dentro del marco de su literatura un duelo por distintas cuestiones que ahora vamos a mencionar. Un duelo que
Según Paul de Ricoeur, podemos estudiar el duelo, y acá haríamos un seminario sobre duelo en relación a los escritos freudianos, duelo en relación a los escritos de Paul de Ricoeur. Paul de Ricoeur funda la cuestión del duelo en la justicia, porque dice él que en la ritualización del duelo es un tercero, o en la institucionalización aparece un tercero, que entonces ante haz justicia, hace justicia en esa ritualización. Cuestión que aquí no sucede. El libro Restos en armenio se llama Menats Vortats. Menats Vortats literalmente significa lo que queda de los hijos, y lleva como subtítulo El camino del útero. Menats Vortats, el camino del útero. Menats Vortats, además, es el nombre del libro de crónicas bíblico, es decir, en la Biblia armenia, el nombre armenio del libro de crónicas se llama Menats Vortats, que literalmente significa lo que queda de los hijos. Es decir, las generaciones sería eso, el resto de los hijos. El camino del útero es el primer tomo, digamos, de una trilogía que viene a armar Jacopo Jagan, formada por Restos, el camino del útero, luego el camino de la sangre, y el tercer tomo iba a ser Infierno, referido específicamente al genocidio y a las acciones genocidiarias. Sin embargo, no lo puede realizar porque muere en Siria antes de escribirlo. El libro Restos es un libro que fue censurado en su momento, calificado como pornográfico en su momento. No fue ni siquiera tenido en cuenta en la propia Armenia, es decir, este libro fue escrito en armenio occidental, es decir, en el armenio que escribían los armenios otomanos. Y entonces necesitó ser traducido al armenio oriental, que es el armenio que se habla y se escribe en el estado actual de Armenia. Recién en el año pasado, en el año 2020, pudimos tener las obras completas de O'Jagan en armenio oriental. Y recién en el año 2012 se traduce este libro, Restos, al inglés, por Ghosh-Garian, quien obtiene un premio PEN en Estados Unidos por la traducción de este libro. Tenemos solo una traducción al francés, y sin embargo no es del libro Restos, sino que es de otro texto de O'Jagan, es decir, también este encuentro es como una invitación para aquellos que quieran realizar la traducción de esta obra al castellano. Así que bueno, bienvenidos a eso. Jacopo Jagan entonces escribe esta obra. En esta obra los personajes principales son mujeres, y aquí aparecen otros cruces, porque aparece Ana, es el personaje principal. Ana Hajö sería el nombre que le coloca O'Jagan. Hajö significa, o se le daba el título a aquellas personas que realizaban la peregrinación a Jerusalén. Ana Hajö se casa con un miembro de la familia Nalbantian en el texto, y acá hay una característica interesante, porque tiene 5 hijos, 5 hijas mujeres, y otro hijo que no se sabe bien qué sucede, porque aparentemente el esposo o es impotente o está muy debilitado. Ella contrata a otro varón, a un hombre, para tener un hijo con ella, para tener un hijo varón. Y este es el silencio y el gran secreto familiar, y después se entera que también su suegra había hecho una cuestión semejante. Es decir, mujeres que están delante de hombres debilitados, de hombres impotentes, que contratan a otros hombres para que le den hijos, y que le den hijos varones. Y en este sentido, hoy un día muy especial, porque hoy es el día 16 de junio, quiero recordar que Jacopo Jagan tiene como influencia importante a Dostoyevsky en cuanto a la caracterización y construcción de sus personajes,
Pero también tenemos que pensar en otros autores como Proust, y sobre todo a mí me gustaría traer a Joyce, y justamente hoy, el día joyciano por excelencia, el día que Joyce conoce a Nora Barnacle. Y me gusta observar en el libro de Oyagan lo que se denominó la telemaquia, ¿no? Es decir, lo que apareció también en los libros de Joyce, está este hijo que busca a un padre, este hijo que tiene que reconocer a un padre que todavía no conoce del todo frente a otros hombres, y esta saga de este padre que no es reconocido. Y no solamente por eso, sino pensar en cuanto a la etimología de esta palabra. Tele, que significa distancia, y mapos, que significaría combatiente, es decir, que hay un combatiente que está a distancia, como fue el caso de Joyce en relación a la lengua, en relación a Irlanda e Inglaterra, en relación a su propio padre, y en el caso de Oyagan sucede lo mismo. Entonces, pienso en los duelos que hay en el libro de Oyagan. El duelo en relación al padre, al varón, a la imposibilidad de reconocer a ese varón por parte del hijo. Un duelo por la furia, una furia que no termina de nombrarse. Y acá quiero pensar, y me gusta pensar en las eriñas, a esas furias que se presentaron frente al aerópago, que fue el primer procedimiento judicial ateniense, luego de culpar a Orestes, y cuando se encuentran frente a Atenea y le preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotras aquí? ¿Qué vamos a hacer nosotras en la ciudad una vez que Atenea absuelve a Orestes? Y Atenea les dice, ustedes tienen que quedarse en la ciudad, pero van a cambiar de nombre. Van a ser ahora las Euménides. Es decir, aquellas furias, aquellas eriñas, se convierten por el proceso de la justicia, por el aerópago, por el foro judicial, en las benevolentes. Entonces, el duelo también es por la pérdida o la imposibilidad de que esas furias que aparecen en el texto cambien de nombre y sean benevolentes, sean complacientes frente a un aerópago inexistente. Y otro de los duelos es el duelo por la nacionalización. El término nacionalización lo ubicamos frente, por ejemplo, a las empresas, como un término a veces liberatorio, pero muchas veces y también restrictivo. Pensemos en caso a las lenguas, y para eso podríamos pensar en Pasolini, como él ubicó en la lengua italiana el caso de la nacionalización de la lengua como una pérdida para la cultura. En el caso de Oyagan, él escribe, como les dije, en armenio occidental, pero en un dialecto de Bursá, de la región de donde él era. Entonces, la ubicación en una sola lengua nacional, además de la pérdida de ese imperio y la nacionalización de ese imperio en una lengua turca, representa para él una pérdida de comunicación de las lenguas. Agop Oyagan nace en Bursá, como les decía, una región del Imperio Otomano que se dedicaba a la confección de la seda. Su madre se dedicaba al trabajo de la seda en una empresa. Su padre muere cuando él tenía 4 años. Él comienza a ir a distintas escuelas, pero su formación fue autodidacta y se convierte en un maestro de la lengua. Es un maestro que enseña en la zona de Bursá. Después, cuando empiezan las primeras persecuciones, él se disfraza de soldado alemán y se escapa y se va a Bulgaria. Pensemos que Bulgaria formaba parte del Imperio Otomano, entonces no era tan difícil el cruce de frontera. Luego vuelve en el año 1908 y se dirige directamente a Constantinopla. Ahí también enseña en las escuelas hasta que aparecen las listas de persecución de los intelectuales armenios.
Él está en una de las listas, se vuelve a escapar, no se sabe bien cómo ni de qué manera pudo salvarse escapándose, y se va a Chipre. Se queda un tiempo allí, en Chipre. Luego hace un pasaje a Jerusalén, otra vez las intersecciones, y enseña en el seminario del Patriarcado Armenio en Jerusalén. Allí estamos más o menos en los alrededores de los años 1940. Él tiene textos muy críticos en relación a la Armenia soviética, al gobierno soviético armenio, y entonces los dirigentes del gobierno soviético piden al patriarcado que sea expulsado del seminario, es expulsado del seminario, y se va otra vez a Belgrado, pasa un tiempo allí, después se va al Líbano, y en el Líbano a él lo invitan a ir a Siria, y él ve que es un momento esencial para su obra, porque estaba por escribir Infierno, la tercera de la saga de estos textos. Infierno era cuando morían todos los armenios ahí en el desierto de Deir el-Zor, en Siria. Además, esperaba encontrar allí muchos datos. Finalmente va a Siria, y un día antes de hacer el pasaje por el desierto de Deir el-Zor, muere víctima de un ataque cardíaco. Hagop Oyagan, la obra de Hagop Oyagan fue silenciada durante muchos años, fue revitalizada por el filósofo francés armenio Marc Michanian, quien encuentra allí una gema para poder estudiar, quien definió a la cuestión del testimonio en la literatura como perversión historiográfica, y quien considera que la rememoración y la memoria tiene que tener una base narrativa diferente a la base judicial. Bien, yo no sé cómo estamos de tiempo, ya creo que estoy en el tiempo justo. Les agradezco por la atención. Hay muchas cosas para seguir hilvanando. La idea es entonces tener a un Hagop Oyagan en español, y aquí queda la invitación. Muchas gracias.